Cuando firmó el contrato, creyó que sería simple: 1 año, un hijo y luego el olvido. Pero lo que comenzó como un acuerdo frío y calculado terminó convirtiéndose en un deseo prohibido, una obsesión que ninguno de los dos pudo detener. Dicen que el dinero puede comprar casi todo, pero ¿puede comprar el amor? Esta es la historia de Daniel y Lucía, y del contrato que los unió y los destruyó. Daniel Rivas no era un hombre acostumbrado a perder el control. A sus 38 años dirigía una empresa tecnológica en Madrid con la precisión de un reloj suizo. Todo en su vida era medido, calculado, impecable, todo excepto su soledad. Después del divorcio con Elena, una mujer que lo amó una vez pero lo dejó por su obsesión con el trabajo, Daniel juró no volver a involucrarse emocionalmente. Sin embargo, había algo que aún deseaba: un hijo. No quería amor, no quería compromiso, solo quería herencia. Fue su abogado quien lo contactó con Lucía Navarro, una mujer de 27 años, discreta, inteligente, con un pasado marcado por la necesidad. Había trabajado como enfermera, pero una deuda familiar la había dejado al borde del colapso. Cuando recibió la propuesta, pensó que era una broma, un contrato de maternidad, 1 año, 1 millón de euros. Al principio Lucía dudó, pero las circunstancias eran más fuertes que la moral. Firmó el contrato una tarde gris con las manos temblando. «No me interesa tu vida personal», dijo Daniel evitando mirarla. «Solo quiero que cumplas lo acordado. Después de 1 año, cada uno seguirá su camino». Lucía asintió en silencio, guardando el documento en su bolso como si fuera un pacto con el diablo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el verdadero trato apenas estaba por comenzar. Durante las primeras semanas la relación fue estrictamente profesional. Daniel mantenía su distancia. Lucía vivía en una de las casas de huéspedes de la finca, con horarios establecidos, revisiones médicas programadas y una discreción absoluta. Sin embargo, había algo en la forma en que Daniel la observaba de lejos, algo que rompía la frialdad de aquel acuerdo. Una noche, durante una tormenta eléctrica, se fue la luz en la mansión. Lucía bajó las escaleras con una linterna y lo encontró en el estudio, solo, mirando una fotografía antigua. «¿Es ella?», preguntó sin pensar. Daniel levantó la vista. Era la primera vez que alguien lo interrumpía en ese momento de vulnerabilidad. «Era mi esposa», respondió con voz quebrada, «la última persona en la que confié». Lucía no supo qué decir, solo lo miró, y en ese silencio nació algo que no estaba en el contrato. Pero lo que ocurrió después de esa noche cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Daniel empezó a verla diferente. Pero cuando el deseo entra en un contrato, el precio siempre es el alma. Daniel Rivas no era un hombre acostumbrado a perder el control. A sus 38 años dirigía una empresa tecnológica en Madrid con la precisión de un reloj suizo. Todo en su vida era medido, calculado, impecable, todo excepto su soledad. Después del divorcio con Elena, una mujer que lo amó una vez pero lo dejó por su obsesión con el trabajo, Daniel juró no volver a involucrarse emocionalmente. Sin embargo, había algo que aún deseaba: un hijo. No quería amor, no quería compromiso, solo quería herencia. Fue su abogado quien lo contactó con Lucía Navarro, una mujer de 27 años, discreta, inteligente, con un pasado marcado por la necesidad. Había trabajado como enfermera, pero una deuda familiar la había dejado al borde del colapso. Cuando recibió la propuesta pensó que era una broma, un contrato de maternidad, 1 año, 1 millón de euros. Al principio Lucía dudó, pero las circunstancias eran más fuertes que la moral. Firmó el contrato una tarde gris con las manos temblando. «No me interesa tu vida personal», dijo Daniel evitando mirarla.
Solo quiero que cumplas lo acordado. Después de un año, cada uno seguirá su camino. Lucía asintió en silencio, guardando el documento en su bolso, como si fuera un pacto con el diablo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el verdadero trato apenas estaba por comenzar. Durante las primeras semanas, la relación fue estrictamente profesional. Daniel mantenía su distancia. Lucía vivía en una de las casas de huéspedes de la finca con horarios establecidos, revisiones médicas programadas y una discreción absoluta. Sin embargo, había algo en la forma en que Daniel la observaba de lejos, algo que rompía la frialdad de aquel acuerdo. Una noche, durante una tormenta eléctrica, se fue la luz en la mansión. Lucía bajó las escaleras con una linterna y lo encontró en el estudio solo, mirando una fotografía antigua. ¿Es ella?, preguntó sin pensar. Daniel levantó la vista. Era la primera vez que alguien lo interrumpía en ese momento de vulnerabilidad. Era mi esposa, respondió con voz quebrada, la última persona en la que confié. Lucía no supo qué decir, solo lo miró y en ese silencio nació algo que no estaba en el contrato. Pero lo que ocurrió después de esa noche cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Daniel empezó a verla diferente, pero cuando el deseo entra en un contrato, el precio siempre es el alma. El silencio se había vuelto insoportable. Lucía y Daniel convivían bajo el mismo techo, pero cada palabra pesaba como una culpa. Lo que había empezado con un beso robado se había convertido en un torbellino de emociones contradictorias. Él la deseaba, la buscaba, pero no sabía si era amor o posesión. Ella lo temía y al mismo tiempo lo necesitaba. Lucía comenzó a sentirse vigilada. Daniel, sin querer admitirlo, la observaba demasiado. Cuando hablaba por teléfono, él preguntaba con quién. Cuando salía a caminar, enviaba a su chofer para asegurarse de que todo estuviera bien. Pero en el fondo no era protección, era celos, celos de una mujer que no le pertenecía. Una mañana, Lucía fue a una revisión médica en la clínica del doctor Salvatierra, el obstetra asignado por Daniel. El examen fue de rutina, pero cuando regresó él la estaba esperando en la puerta del coche con los brazos cruzados. «Te demoraste más de lo previsto», dijo sin saludar. «El doctor tenía otros pacientes», respondió ella cansada. «¿Otros pacientes o alguien más?» Lucía lo miró incrédula. «¿Estás insinuando algo, Daniel?» Él no contestó, solo la miró con esa expresión contenida que mezclaba ira y deseo. Lucía bajó del coche furiosa. «No tienes derecho a hablarme así», le dijo. «No soy tu propiedad». Daniel avanzó un paso. «Firmaste un contrato. Un contrato no te da derecho a controlar mi vida». El eco de sus voces retumbó en el patio. Por primera vez los empleados los vieron discutir y por primera vez Daniel comprendió que había cruzado un límite del que no habría regreso. Aquella noche Lucía empacó una maleta. No podía seguir allí. El ambiente se había vuelto asfixiante, pero justo cuando estaba por salir escuchó un ruido en el pasillo. Daniel estaba apoyado en la puerta con una copa en la mano. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro cansado. Había bebido. «¿Te vas?», preguntó con voz quebrada. Lucía asintió. «No puedo más, Daniel. Esto no es lo que prometiste». Él dejó la copa sobre la mesa dando un paso hacia ella. «Prometí que estaría todo bajo control, pero no puedo controlar lo que siento». «No confundas control con amor», le respondió ella firme. «¿Y tú?», preguntó él con los ojos clavados en los de ella. «¿Sientes algo o solo cumples el contrato?». Lucía se quedó en silencio. La pregunta dolía porque tenía parte de verdad. Cuando lo conoció lo odiaba, luego lo temió, ahora lo amaba, pero ese amor estaba contaminado por culpa, dinero y mentiras. «Siento demasiado, Daniel. Por eso tengo que irme».
Él intentó acercarse, pero ella retrocedió y entonces, sin pensarlo, Daniel dijo algo que no debería haber dicho. ¿Y si ya estás embarazada? Lucía lo miró paralizada. Su rostro empalideció. ¿Cómo lo sabes? Daniel apartó la mirada. El doctor me llamó. Quería confirmarlo. ¿Qué derecho tenías a saberlo antes que yo? Daniel no respondió. Lucía lo abofeteó. No solo me compraste el cuerpo, Daniel, ahora también quieres comprar mi silencio. Él bajó la cabeza. Sabía que tenía razón. Lucía se encerró en su habitación. Lloró hasta quedarse dormida. Afuera la lluvia volvía a caer como si el cielo repitiera la misma historia una y otra vez. Al día siguiente, Daniel intentó hablar con ella, pero no abrió la puerta. Solo recibió una nota por debajo. Cumpliré el año, pero no vuelvas a tocar mi vida personal ni mi corazón. Desde entonces su relación se volvió puramente formal. Desayunaban en mesas separadas, no se miraban, no se hablaban. Era como si dos desconocidos vivieran en la misma casa atados por un contrato y una mentira. Daniel comenzó a hundirse en el trabajo. Lucía se refugió en la lectura, en largas caminatas solitarias por el jardín, en cartas que nunca enviaba. Pero la tensión seguía ahí como una herida abierta que ninguno se atrevía a curar. Un día, mientras Lucía revisaba un cajón del estudio buscando un documento, encontró algo, una carpeta con su nombre. Dentro, copias del contrato y un informe del detective privado que Daniel había contratado para seguirla antes de que firmaran el acuerdo. Lucía sintió un escalofrío. Había leído su pasado, sabía todo sobre su familia, sus deudas, su desesperación. Cuando él entró al estudio, ella sostenía los papeles con la mano temblorosa. ¿Me seguiste?, preguntó con la voz rota. Daniel intentó hablar, pero no pudo. Tenía que asegurarme de que eras confiable, balbuceó. ¿Confiable? Yo confié en ti, Daniel, gritó ella. ¿Pero tú nunca confiaste en mí? Tiró los documentos al suelo y salió corriendo. Daniel no la detuvo. Solo se quedó allí, rodeado de las pruebas de su propia desconfianza, sabiendo que había destruido lo único que tal vez había sido real. Esa noche Lucía no regresó. Dejó una carta en la mesa del comedor escrita con tinta temblorosa. No me busques. No soy tu proyecto ni tu redención. Lo que vivimos fue un error o quizás una lección, pero no puedo criar un hijo donde solo hay control y miedo. Daniel leyó la carta una y otra vez hasta que las lágrimas borraron las palabras. El contrato había terminado mucho antes de lo previsto, y con él su última oportunidad de redención. El sonido de la puerta cerrándose fue lo último que Daniel escuchó aquella noche. Después solo quedó el vacío. Lucía se había ido, sin escándalos, sin escenas, solo una carta y el silencio como testigo. Daniel permaneció de pie frente a la mesa durante horas, con la carta entre las manos intentando comprender en qué momento lo había perdido todo. La mansión, antes llena de una tensión viva, se volvió un mausoleo. El eco de sus pasos lo seguía como una culpa. Cada habitación le recordaba algo. La cocina donde la besó, el pasillo donde la observaba pasar, el estudio donde ella descubrió sus mentiras. El hombre que lo tenía todo había terminado solo, otra vez. Durante los días siguientes, Daniel intentó localizarla. Envió a su abogado, contrató detectives, rastreó llamadas, pero Lucía había desaparecido sin dejar rastro. El único indicio era una transferencia bancaria que él mismo había hecho, el $1.000.000 pactado que ella no había tocado. Pasaron semanas y el silencio empezó a comérselo por dentro. Una tarde el doctor Salvatierra lo llamó. «Señor Rivas». La voz del médico sonaba tensa. «Lucía vino a verme hace unos días». «¿Está bien?», preguntó Daniel con el corazón acelerado.
Ella está embarazada, pero no quiere que usted lo sepa. Ya lo sé, respondió Daniel interrumpiéndolo. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Debería dejarla en paz. Daniel, hay heridas que solo sanan lejos. El médico colgó. Daniel quedó inmóvil frente a la ventana con los ojos fijos en el horizonte. Allí afuera, en alguna parte, Lucía estaba esperando un hijo suyo y él no podía hacer nada. Los meses siguientes fueron una tortura emocional. Daniel dejó de asistir a reuniones, abandonó la empresa y comenzó a aislarse. Vivía rodeado de recuerdos, la bufanda que ella olvidó, un libro a medio leer, una taza con marcas de labios, objetos insignificantes que para él se habían convertido en reliquias de algo que ya no existía. A veces hablaba con ella en su mente, le pedía perdón, le prometía que cambiaría, pero el eco no respondía. Una noche, incapaz de soportar el silencio, Daniel bajó al estudio y encendió la grabadora de voz que solía usar para sus notas empresariales. Presionó el botón rojo y comenzó a hablar. Lucía, si alguna vez escuchas esto, quiero que sepas que me equivoqué. No supe amar sin controlar, no supe confiar sin tener miedo. Creí que podía comprar la felicidad y solo compré soledad. Grabó durante horas hasta quedarse sin voz. Guardó la cinta en una caja y la dejó en el escritorio como una confesión dirigida al vacío. Pasó un año. Las estaciones cambiaron. Daniel envejeció de golpe. Su cabello se volvió gris, su mirada más opaca, pero cada vez que caía la lluvia pensaba en ella. Una mañana recibió una carta sin remitente. El sobre era simple, blanco, con una letra que reconoció al instante. No busques perdón, Daniel, no hace falta. Aprendí que el amor no siempre llega como esperamos, pero a veces deja algo que lo trasciende. No te odio, solo te perdono en silencio. L. Junto a la carta, una fotografía. Un niño pequeño de unos meses con ojos idénticos a los suyos. Daniel la sostuvo con las manos temblorosas. Lloró, no de tristeza, sino de una mezcla extraña de alivio y dolor. Lucía estaba viva, el niño existía, y aunque no podía tenerlos, al menos sabía que había algo de él en el mundo, algo que no había destruido. Esa noche Daniel salió al jardín. La lluvia caía igual que el día en que la conoció. Cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez no sintió rabia ni culpa, solo un cansancio inmenso y una paz silenciosa. Miró al cielo murmurando: si alguna vez escuchas esto, Lucía, dile que lo amo, no a ti, sino a él, a nuestro hijo. Dejó que la lluvia empapara su rostro como si quisiera borrar los pecados del pasado, porque a veces el precio del silencio no es el olvido, sino aprender a vivir con lo que ya no se puede recuperar. Habían pasado 5 años, 5 inviernos sin Lucía, 5 primaveras sin escuchar una voz que lo llamara por su nombre con ternura, 5 años de arrepentimiento silencioso. Daniel Rivas ya no era el hombre que una vez controló empresas y destinos. Vivía solo en una casa más pequeña, rodeado de libros, polvo y recuerdos. La mansión que alguna vez fue su orgullo fue vendida, su fortuna donada a una fundación anónima. No quedaba nada salvo una caja de madera en su escritorio con la cinta que grabó aquella noche. Era su único testamento emocional. El mundo lo había olvidado. Los periódicos ya no hablaban del magnate de la tecnología. Solo quedaba un hombre envejecido, con un rostro cansado y unas manos que temblaban al escribir. Y sin embargo, cada día, a las 6 de la tarde, Daniel repetía el mismo ritual. Se servía una copa de vino, abría el sobre con la fotografía del niño y la miraba como si fuera una oración. El niño, su hijo, tendría ahora 4 años. Nunca lo había visto, nunca había escuchado su risa ni sentido sus manos pequeñas.
pero lo imaginaba. Imaginaba su voz, sus pasos, su curiosidad, y esa fantasía era lo único que lo mantenía vivo. Una tarde de otoño, mientras observaba las hojas caer desde la ventana, Daniel escuchó un golpe en la puerta. No esperaba a nadie. El sonido lo sobresaltó. Abrió lentamente. Del otro lado, una mujer de unos 30 años lo observaba con cautela. Tenía los ojos oscuros, idénticos a los de Lucía. «Señor Rivas», preguntó. Daniel asintió sorprendido. «¿Quién eres?» La mujer sonrió débilmente. «Mi nombre es Ana Navarro. Soy la hermana de Lucía». El corazón de Daniel dio un vuelco. Hacía años que no escuchaba ese nombre pronunciado por otra voz. «¿Cómo está ella?», preguntó con la garganta seca. Ana lo miró con compasión, bajó la mirada, respiró hondo y dijo con cuidado: «Lucía murió hace 6 meses, señor Rivas. Complicaciones después de una neumonía». Daniel retrocedió un paso como si esas palabras le hubieran cortado el aire. Sintió que el mundo se apagaba. Murió sin despedirse, sin que él pudiera pedirle perdón cara a cara. Ana continuó: «Pero antes de morir me pidió que le entregara esto». Le tendió un sobre. Dentro había una carta escrita con la caligrafía que él conocía de memoria y una fotografía. Lucía sosteniendo al niño, ambos sonriendo frente al mar. Daniel se sentó. Temblaba. Abrió la carta con lentitud, como quien teme romper un pedazo de su propia alma. «Daniel, si estás leyendo esto, ya no estaré en este mundo. No quiero que cargues con culpa. Lo que vivimos no fue perfecto, pero fue real. Tú me enseñaste lo que era el miedo y también lo que era el amor. Nuestro hijo se llama Gabriel. Le hablo de ti, pero no como el hombre del contrato, sino como el hombre que aprendió a amar demasiado tarde. No te busques en el pasado. Si alguna vez quieres encontrarnos, mírate en el reflejo de tus errores y perdónate. Lucía». Daniel no pudo leer más. Las lágrimas empaparon el papel. Cada palabra era una herida y una caricia al mismo tiempo. Ana, en silencio, le entregó una pequeña caja. Dentro había una grabación, un mensaje de voz fechado meses antes de su muerte. Daniel la reprodujo. La voz de Lucía llenó la habitación, suave, tranquila, cálida. «Si algún día escuchas esto, quiero que sepas que te perdono, Daniel. El amor no siempre sana, pero a veces enseña. Nuestro hijo está bien, tiene tus ojos y tu silencio. Adiós». El mensaje terminó con el sonido del viento. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Esa noche, Daniel se sentó frente al escritorio, sacó su grabadora de voz y la encendió una vez más. Con una calma extraña comenzó a hablar. «Lucía, lo escuché todo y ahora entiendo. No te perdono porque tú no me hiciste daño. Me perdono porque no supe amar. Y aunque ya no estés, te siento aquí, en cada rincón. Si algún día Gabriel escucha esto, quiero que sepa que su padre no fue un buen hombre, pero que lo amó con todo lo que le quedaba». Guardó silencio, respiró hondo, apagó la grabadora. Dejó la carta y la fotografía sobre el escritorio, encendió una vela, la única luz en aquella habitación sombría, y por primera vez en años sonrió. Al amanecer, el viento entró por la ventana abierta. La vela se apagó suavemente y la casa quedó en silencio. Días después, Ana regresó a recoger algunas pertenencias. Encontró la grabadora, la carta y la fotografía. Junto a ellas, un sobre con una nota dirigida a Gabriel. «Para mi hijo, que nunca confunda el amor con el poder y que aprenda a perdonar antes de perder». Ana guardó el sobre conmovida. Salió de la casa sin mirar atrás. A lo lejos, el sol comenzaba a salir entre las nubes dorando el horizonte con una luz tenue. El ciclo se había cerrado. Lucía y Daniel,
unidos por un contrato, habían terminado unidos por algo mucho más fuerte, la redención del alma